Hola, te damos la bienvenida a nuestra transmisión en vivo de la reunión de la Casa del Padre. Hemos preparado un hermoso tiempo para conectarnos con el corazón de Dios. Así es que sigue las instrucciones. Número 1, prepara tu palabra, la Biblia, para lo que Dios va a hablar. Número 2, tus implementos para tomar nota de lo que Dios quiere hablarnos. Número 3, en lo posible, utiliza tus audífonos para no distraernos. Vamos a tener un tiempo maravilloso. Bienvenidos. Amada Iglesia, Casa del Padre, bienvenidos a este hermoso tiempo en el cual vamos a alabar y exaltar el nombre de Dios con júbilo, con todo nuestro ser, con nuestra alma, nuestras palmas. Ahí donde estás en tu hogar, dile: Señor, yo quiero alabarte porque tú eres un Dios poderoso, porque, Señor, nos podemos gozar en ti, podemos, Señor, descansar en tu presencia. Y porque nos das el privilegio de conectarnos por las redes para poder exaltar tu nombre como la iglesia que somos, Señor. Una iglesia adoradora, una iglesia que sabe alabar y exaltar el nombre de Dios. Así que ahí donde estás, alábale, exáltale. Vamos a decirle que Él es el poderoso de Israel, que Él es el poderoso de Israel y que no hay otro Dios como Él. Dile conmigo así: oh, gracias, Señor. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. ¿Cuántos pueden celebrar? ¿Cuántos pueden celebrar ahí en su hogar el nombre de Dios? Y vamos a decirle que Él es el poderoso, que no hay otro Dios como Él. Y vamos a decirle fuerte que Él es el poderoso de Israel. Díselo. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Sí, Señor. Oh, Padre, tú eres el poderoso. Tú eres el poderoso, tú eres el gran yo soy, Señor. Tú mereces la gloria, tú mereces la honra, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso. Y por eso nos gozamos. Ahí donde estás en tu hogar, alábale, levanta tus manos y dile: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el gran yo soy. Tú eres el rey de mi vida. Tú eres el poderoso. Y vamos a decirle que Él es todopoderoso. Dile ahí fuerte así: tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie
habitamos, Señor, bajo el abrigo del Altísimo, y por eso te cantamos y exaltamos tu nombre con poder y con majestad, Señor. Tú eres todo para nosotros. Oh, cómo no alabarte, Señor, cómo no decirte gracias, Señor, cómo no decirte, Señor, que solamente cuando pensamos en ti, Señor, podemos ver tus maravillas, tus prodigios, y cómo tú manifiestas tu poder aquí en nuestras vidas, en nuestros hogares. Oh, sí, Señor. Oh, alábala ahí donde estás. Dile, Señor, aquí estamos, Señor, como casa del Padre, para decirte que no hay otro Dios como tú. Dile, cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. Vamos, danza, danza. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar. Vamos, casa del Padre. Hay gozo cuando le alabas. No importa que estés ahí viendo esta transmisión, gózate, canta, danza para el Rey de Reyes. Danza, 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 danza. Quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, gritar, 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 gritar. Dile, quiero gritar, 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 gritar. Que tú eres el Rey. Quiero gritar. Dile, Señor, gracias. Oh, exaltamos tu nombre, exaltamos tu poder, Señor. No hay otro Dios. Y dale ahí un grito de júbilo, un grito diciéndole a Dios, gracias, 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 porque tú eres el Rey, y porque puedo descansar en ti, Señor, y porque puedo danzar en la presencia tuya, Señor, y porque ríos de agua viva corren ahí en tu hogar, en tu vida, porque la presencia de Dios está ahí. Dile, Señor, sumérgeme más en los ríos del Espíritu tuyo, Señor. Sumérgenos más en tu presencia. Llénanos, Espíritu Santo de Dios. Cubre nuestros hogares. Manifiesta el gozo de Dios en nuestras casas. Manifiesta el gozo de Dios en la vida de mis hermanos. Dile fuerte así. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Oh sí, Señor, nos gozamos en tu presencia, Señor, y queremos danzar y sumergirnos en el río del Espíritu. Díselo así. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Vamos a danzar. Ríos de vida, dile. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río
tú habitas en la alabanza. Por eso decimos, Señor, que hay vida. Dile: hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida, Señor. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Somos libres. Dile: yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios. Dios está ahí en tu vida, llenándote, está ahí ministrando tu vida, está ahí dándote fuerzas. Por eso dile: gracias, Señor, gracias, Señor, porque el río de tu espíritu, Señor, cubre, Señor, nuestras vidas. El río de tu espíritu, Señor, está ahí llenándonos, Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Oh, descansamos en ti, Señor. Porque solamente, Señor, en ti está nuestra victoria. Solamente en ti está nuestra esperanza, Señor. Confiamos en ti, Señor. Descansamos en ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que ministra, Señor, nuestras vidas. Oh, entramos por esas puertas con gratitud, Señor, y adoramos y exaltamos tu nombre, Señor. Dile: Señor, en ti está mi victoria. Y si tú estás pasando por alguna necesidad, por un tiempo de prueba, dile: Señor, yo confío en ti. Tú darás la victoria, tú darás la sanidad que necesita mi alma, mi cuerpo, mi ser, Señor. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Dilo ahí: mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Es tuya, Señor. Es tuya, Señor, y hay poder en tu nombre y lo declaramos. Declaramos, Señor, y lo creemos y lo confesamos. Dile conmigo así: hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Dilo ahí: voy a ver la victoria, voy
tus manos y comienza a declarar que Dios comienza a traer la sanidad que estás pidiendo en oración. Que Dios comienza a traer esa provisión que has estado pidiendo. Que ningún dardo que el enemigo quiera lanzar sobre tu vida va a tener efecto, porque ángeles de Dios están cubriendo tu vida. La presencia de Dios está ahí contigo. Y dilo fuerte ahí conmigo así: todo lo que viene del enemigo, Dios lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Pido una vez más ahí: todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Oh sí, una vez más dilo: todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Oh sí, Señor. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Sí, Señor. Porque cuando habitamos, Señor, bajo el abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Y diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Solo en ti confío, Señor. Y yo confío en ti, Señor, porque no hay otro Dios como tú. Porque, Señor, tú puedes tomar cualquier situación y cualquier circunstancia, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Y eso es lo que clamamos y pedimos ahora, Señor. Que sea tu presencia derramando tu poder sobre la vida de tu iglesia ahora, Señor. Que seas tú trayendo milagros en medio de la sanidad. Que seas trayendo tu milagro, Señor. Que seas tú trayendo tu gloria, Señor, a nuestros hogares, a nuestras vidas. Adórale ahí donde estás, adórale. Ríndete delante de Él. Y declara que vamos a ver la victoria. Dile: yo voy a ver la victoria. Yo voy a ver la victoria, Señor, en mi vida, en mi hogar. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Una vez más dilo: voy a ver la victoria.
voy a abrir la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a abrir la victoria, voy a abrir la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Una vez más dilo. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Oh sí, Señor, tú lo transformas, Señor. Y en ti está nuestra victoria, Señor. Por eso nos humillamos delante de ti, Señor, y confiamos en ti, Señor. Y te decimos gracias. Gracias, Señor, porque tú has estado obrando ahí en medio de la alabanza, Señor. Gracias. Dile gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Ahora nos preparamos para escuchar palabra tuya, Señor. Para que tú hables, Señor, por medio de nuestros pastores, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos ahora, Padre. Y queremos declarar, Señor, que la victoria está ahí en tu hogar. Está ahí contigo. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente, casa del Padre. Bendiciones. Amados del Señor, familia de la fe y familia Casa del Padre, qué gusto me da poder saludarles en esta tarde. Dios les bendiga. Gracias damos al Señor por permitirnos este momento y esta oportunidad de agradar al Señor con un corazón que le busca, con un corazón agradecido y presentarle nuestra ofrenda de alabanza y de gratitud. Qué hermoso tiempo de alabanza y de adoración que hemos podido tener esta tarde. Gracias al equipo de alabanza de la Iglesia Casa del Padre. Tengo en esta tarde la oportunidad, el privilegio, el honor de poder dirigirme a ustedes de parte del corazón de Dios para transmitirles la palabra del Señor. Yo quiero invitarles para que en este momento oremos a nuestro buen Dios y le pidamos que nos hable de una manera especial y que a través de su palabra y por medio de su Espíritu, el Señor haga grandes cosas en medio nuestro y en nuestras vidas y en nuestras familias. Amoroso Dios y Padre bueno, gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a ti para darte alabanza, honor y gloria. Gracias porque hoy podemos decir, tú eres nuestro Dios y eres nuestro Padre. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Gracias por la palabra que has preparado, Señor, para cada uno de tus hijos. Yo pido, Señor, que por medio de tu Espíritu, tú prepares ahora nuestro corazón como una tierra abonada, para que la semilla incorruptible, tu palabra, se siembre y crezca y dé el fruto para lo cual tú la envías en este momento, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, que nuestros corazones puedan oír tu voz y podamos, Señor, conocer tu voluntad y danos la voluntad para caminar en tu voluntad. Que tu Espíritu, Señor, esté sobre cada uno de tus hijos y sobre mi vida, Señor. Que la unción de tu Espíritu esté haciendo esta tarde, Señor, una obra nueva para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Uno de los atributos de nuestro Dios es que Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de gracia. La palabra del Señor nos dice en la carta a los Hebreos que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de nuestro Dios. Y allí la Escritura menciona que su trono es trono de gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Y esta tarde el Señor nos va a hablar de una manera muy especial.
El Salmo capítulo 103 en sus versos nos dice de la siguiente manera. Versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y más adelante también en el mismo pasaje del Salmo 103, en el versículo 17 dice: Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén. Él es un Dios de misericordia. Su misericordia es grande. El salmista utiliza esta imagen. Como está de lejos el oriente, el occidente, así el Señor hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre nosotros. Para todo aquel que en este día necesita la misericordia de Dios y que en esa misericordia necesita la manifestación del poder del Señor, esta es la palabra que Dios nos ha de hablar de una manera especial. Existe una historia, es la historia de Gedeón. En el libro de los Jueces se encuentra esta historia, la historia de Gedeón. El libro de los Jueces particularmente, el escritor nos muestra un ciclo repetitivo en la historia del pueblo del Señor, del pueblo de Israel. Ellos caminaron agradando a Dios, oyendo su voz y obedeciendo su palabra, y Dios los levantó, los exaltó, los multiplicó, los prosperó, les daba paz. Pero cuando ellos se olvidaban del Señor, se apartaban de la palabra del Señor y seguían el pecado, la Escritura dice que ellos caían en humillación. Pero estando en esa humillación, se acordaban del Señor, volvían su mirada a Él, y una vez más el Señor en su misericordia los volvía a levantar. Y este ciclo se repitió varias veces. En el libro de Jueces, en el capítulo 6, encontramos la historia que para esta tarde el Señor nos ha de hablar. Y yo te invito para que, por favor, vayas con tu Biblia al libro de Jueces, al capítulo número 6. Yo he titulado este mensaje esta tarde: de la humillación a la victoria. Y es que la historia de lo que sucedió con Gedeón, allí en el libro de Jueces, es para nosotros en este día un camino, un sendero, los pasos que nos muestra cómo ir de la humillación a la victoria. Y vamos a leer el capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Y aquí entramos en el primer punto del mensaje, la condición que el pueblo del Señor estaba viviendo. Aquí la describe
el escritor del libro de Jueces en los días o en el tiempo de Gedeón, aquí en el capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Esto fue lo que derivó en la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. Por causa de que habían hecho lo malo ante los ojos del Señor, por causa de que habían escogido y elegido ir en contra de la voluntad del Señor, ellos cayeron en humillación, en opresión, en esclavitud, dice el versículo 1. La Escritura nos dice aquí en el versículo 2 que Madián prevaleció contra Israel. La palabra prevalecer significa estar sobre, tener superioridad, tener ventaja. Así que Madián estaba haciendo esto con el pueblo del Señor. Los madianitas eran quienes los amedrentaban, eran quienes les causaban miedo, temor, terror. La Escritura dice que ellos sembraban, los israelitas sembraban la tierra y la tierra rendía el fruto, pero no podían aprovechar el fruto de sus campos y de lo que habían sembrado porque venía Madián y lo dañaba, ni siquiera lo llevaba para comerlo, lo destruía. Eran como langostas, dice el texto. Y de esta manera empobrecía Israel. Esta es la condición de lo que estaba viviendo el pueblo del Señor. ¿Por qué estaba Israel viviendo esto? Si, como dijimos hace un momento, Dios es un Dios misericordioso. Pues la palabra que leímos también en el Salmo capítulo 103 dice que Él es un Padre que se acuerda, que tiene misericordia de nosotros como el Padre de su Hijo y se compadece de nosotros como el Padre se compadece de su Hijo. Se acuerda de nuestra condición, que somos polvo. Él es un Dios bueno, Él es un Dios misericordioso, pero también Él es un Dios justo. Y cuando nosotros hemos escogido y hemos elegido el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias devastadoras, nefastas. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, en los versos 31 al 33, ya Dios había hablado esta palabra. Esta palabra dice: tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no lo comerás. Tu asno será arrebatado de delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Esta fue una palabra de advertencia que el Señor dio a través de Moisés para el pueblo de Israel y para sus hijos y sus nietos y las siguientes generaciones. Esto es lo que acontecería si ellos escogían el camino del mal y si escogían el camino de la perversidad, si escogían el camino del pecado y de la iniquidad. Estas serían las consecuencias que ellos vivirían en su entorno. Esto es lo que ocurriría. Y pareciera que estuviésemos leyendo lo mismo que aquí en el capítulo 6 la Biblia nos describe la condición en la que Israel estaba en los días del libro de Jueces en el capítulo 6. Así empobrecía Israel. Así Israel empobrecía. Israel estaba en la humillación. Pero ¿saben? Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios que desea, anhela levantarnos de esa condición de humillación y llevarnos a la victoria. Pero la palabra del Señor dice, ¿cuándo es que Dios comienza a actuar en nuestras vidas en medio del caos, en medio del quebranto, en medio de la humillación? Y aquí está la clave. En el versículo 6 del capítulo 6
Aquí llegamos al punto número 2 de este mensaje de esta tarde. Dice la Escritura: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y el versículo siguiente, el versículo 7 dice: cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Así que llegaron a este punto, al punto que yo llamo el punto del quebrantamiento. El punto del quebrantamiento ocurrió para el pueblo del Señor a causa de la opresión de los madianitas. Ellos habían estado viviendo la opresión, pero llegó un momento en que la opresión fue tan ahogante para ellos, los asfixió y dijeron: tenemos que hacer algo. Y ese algo es clamar a Dios. ¿Qué significa clamar a Dios? Clamar a Dios significa volver nuestros ojos al Señor. Clamar a Dios significa volver nuestra mirada a Dios, volver nuestro corazón a Dios, buscarlo, llamarlo que esté presente, orar a Dios. El pueblo había dejado al Señor y se había vuelto tras la idolatría. El pueblo había dejado la palabra del Señor y habían estado caminando en sus propios consejos. Pero llegó el momento del punto del quebrantamiento y ellos clamaron al Señor. Y cuando clamaron al Señor, esto es lo que Dios hizo. Comienza la respuesta de Dios. En el versículo 8 al 10 dice que cuando ellos clamaron a causa de la opresión, a causa de la humillación por parte de los enemigos de Israel, el pueblo de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que te afligieron, a los cuales yo eché de delante de vosotros, y yo les entregué su tierra. Y yo les dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Aquí nos lleva al siguiente punto. El quebrantamiento los llevó a ellos a buscar al Señor y clamar al Señor. Y allí es cuando el Señor entonces viene. Cuando lo buscamos, cuando oramos y cuando clamamos en medio de la humillación, el Señor nos habla. El Señor nos habla y la palabra que Dios habló para su pueblo fue esta: ¿por qué causa estás viviendo esto? Porque me has desobedecido. Porque te has apartado de mí. Porque me has dejado. Porque yo no he sido el objeto de tu amor, de tu temor y de tu entrega. Y esta fue la palabra que habló el Señor para el pueblo de Israel. Han dejado mi palabra, han dejado mis mandamientos, han olvidado mi voz y han seguido sus propios consejos. No me obedeciste. Así comenzó el Señor a actuar con ellos después de que clamaron, dándoles esta palabra: no me has obedecido. Pero en su misericordia, Dios comienza a actuar. Y en el versículo 11 vemos la manera en que Dios comienza a traer la respuesta de la salvación para el pueblo del Señor. Cómo Dios va a extender su mano de misericordia, cómo el Señor va a extender su brazo de poder para sacar a Israel de la humillación y llevarlos una vez más a la victoria. Así que vamos una vez más aquí al texto de Jueces capítulo 6 y vamos a leer el versículo 11, por favor. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aquí en el versículo 11 vemos que Dios comienza a actuar.
Vemos los cielos abrirse, vemos al Señor visitando la tierra de su pueblo. Y el Señor comienza a actuar y Él viene a una persona. La Biblia nos describe que era Gedeón, hijo de Joás. La Escritura dice que Dios vino a Gedeón. ¿Por qué? Porque el método de Dios es el hombre. Y este hombre era especial. Este hombre era diferente. Mientras los demás estaban teniendo la pobreza porque no tenían que comer, en este hombre Dios encontró algo diferente. Aunque escondido, aunque en cuevas, él estaba sacudiendo el trigo y guardándolo para proveer de alimento para su casa. Él estaba teniendo un esfuerzo humano, hasta donde su capacidad humana se lo estaba permitiendo. Este era un hombre que no se estaba conformando a esta situación de humillación y quería ver un cambio, quería ver una transformación. Allí viene el Señor y en el versículo 13 dice la palabra del Señor que cuando Dios a través del ángel le habla y le dice, Dios está contigo, Gedeón. Esta es la respuesta de Gedeón, versículo 13. Gedeón responde al Señor diciéndole, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Así es como Gedeón ve la condición. Esta es la perspectiva de este hombre. Este es el panorama que ve Gedeón y se lo cuenta al ángel. Si es verdad, le dice al ángel del Señor que le trae esta palabra, si es verdad que Dios está con nosotros, ¿por qué estamos en esta condición? ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿Por qué estamos en humillación? Pero saben, allí mismo dice el versículo siguiente, el verso 14, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Mis amados, nuestro Dios es un Dios que no ignora nuestra condición y nuestra realidad. Pero nuestro Dios viene a nosotros no para que nosotros sigamos mirando nuestra condición de humillación, sino para mostrarnos la salida, para mostrarnos la oportunidad de venir a la victoria a través de su mano. Así que el ángel no necesariamente le da respuesta a estos interrogantes que estaban en el corazón de Gedeón. ¿Por qué? Muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué? Y cuando Dios nos habla, no nos habla del por qué, nos habla del para qué y nos habla a dónde nos quiere llevar. Así que es importante anotar aquí o mirar en este texto que algo nos está mostrando el Señor y nos está enseñando el Señor en esta tarde. No es tiempo de quedarnos hablando de lo que Él ya sabe y de lo que todos los demás saben. Estamos en humillación, dijo Gedeón. ¿Por qué? El Señor no le respondió. Más bien lo que el Señor le dice es esto. Tú salvarás tu casa, tú salvarás tu familia, tú salvarás a mi pueblo Israel. Tú eres el instrumento que yo he escogido para traer salvación. Ve con esta tu fuerza, ¿no te envío yo? Así que el Señor le responde sus quejas con una comisión. El Señor responde sus interrogantes con una misión que le encarga a Gedeón. Y Gedeón en el versículo 15, como buen humano, que somos todos nosotros, igual que Gedeón, responde con excusas. El versículo 15, entonces le responde Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Yo soy el menor en la casa de mi padre. Estas excusas de Gedeón eran excusas muy valederas. Pero saben, para el Señor no hay excusas porque Él no se equivoca cuando viene a nuestras vidas y cuando posa sobre nosotros sus ojos de amor y de misericordia. Cuando Él nos mira, el Señor ya sabe lo que somos. Pero saben, Gedeón no sabía
lo que podría llegar a ser en el Señor. Y por eso el Señor, aún una vez más, no le responde a sus excusas valederas, sino que le dice puntualmente en el siguiente versículo, el versículo 16, Jehová el Señor entonces dijo a Gedeón, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Así que la respuesta del Señor fue aseverarle, yo estoy contigo. Y si Él está contigo, si Él está conmigo, todo es posible. Una vez más el Señor le da la orientación precisa a Gedeón. No nos quedemos en las excusas como Gedeón, seguramente muy valederas. Pero para el Señor esto realmente es la oportunidad para mostrar su gracia, su poder y su fuerza en nosotros. Hasta aquí, esto era lo que sabía Gedeón. Yo soy esto, esto y esto y esto. Pero lo que Gedeón no sabía es que con el Señor somos mayoría. Y esto es lo que el Señor está hablando a la vida de Gedeón, como también nos está hablando a nosotros. Y a partir de este momento, en el pasaje bíblico, en la historia, en el verso 17 hasta el verso 24, viene un momento en el que Gedeón hace algo. Interviene el Señor, da una palabra a Gedeón y entonces Gedeón en el verso 17 dice, él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga una ofrenda, la ponga delante de ti. Y el ángel del Señor le respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito, panes sin levadura, un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina donde había estado el ángel del Señor. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne, los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y Gedeón lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano. Tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que el ángel de Jehová, que era el ángel de Jehová, entonces dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Gedeón pidió confirmación. Si verdaderamente tú me has hablado, Señor, yo te ruego que esperes aquí y yo traeré una ofrenda. Yo traeré algo que presentar delante de ti. Gedeón pidió una palabra y cuando pidió esta palabra hizo un acto de consagración. Lo que hizo Gedeón de preparar esta ofrenda y traerla delante del ángel del Señor fue una ofrenda de consagración. En aquel momento, Israel estaba viviendo en la pobreza. Así que él se esfuerza por tomar algo de lo que hubiera podido haber servido para alimento de su casa o de su familia y lo trae allí como una ofrenda delante del mensajero de Dios, del ángel del Señor, del ángel de Dios que trajo la palabra de promesa de salvación y de victoria para Gedeón y para todo Israel. En los versos siguientes, en los versos 24 en adelante, la escritura dice que Gedeón edificó allí un altar a Jehová y le puso por nombre a ese altar Jehová Salom, que significa Jehová es mi paz, o Jehová es nuestra paz, o Jehová es paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Gedeón entendió, cuando Dios habló a su vida a través de la palabra que trajo por medio del ángel, que debía consagrar su corazón al Señor.
Edificar un altar significa tener la disposición de ofrecer algo que vamos a sacrificar. En nuestro contexto del Nuevo Testamento, desde la venida del Señor, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el altar está en tu interior y en mi interior, en tu corazón y en mi corazón. La palabra del Señor nos dice en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, que debemos presentar nuestra vida como ofrenda al Señor. Somos nosotros mismos ese sacrificio que debe ser puesto al Señor, un sacrificio vivo, un sacrificio que para Él será fragante, de aroma agradable y que Él lo recibirá. Así que esto es lo que hace Gedeón. Gedeón edificó un altar a Dios. En Israel ya no había altar para Dios. En el pueblo del Señor en los días de Gedeón ya no había un lugar donde ofrecer ofrendas para Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo había levantado otros altares. Altar a los ídolos paganos, altar a otros dioses, pero no a Jehová, el Señor Dios Todopoderoso, el Eterno, el Santo de Israel. En el versículo siguiente, en el versículo 25, luego de que Gedeón da este paso de consagración, el versículo 25 dice: aconteció que la misma noche Dios le habla a Gedeón y le da una instrucción, una palabra muy puntual. Sigo leyendo textualmente. Toma un toro, le dice el Señor, el toro que está en el hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en un lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Estamos viendo cómo Dios nos está trayendo por los pasos que debemos nosotros también caminar para salir de la humillación a la victoria. Así que en este punto el Señor le da una palabra clara, precisa, una palabra puntual a Gedeón. Derriba, destruye, corta. Pero también le dice: edifica, ofrenda, sacrifica, adora. En otras palabras, quita lo que no es mío y edifica lo que es según mi voluntad y mi palabra. Y en tu vida y en mi vida debe ocurrir lo mismo. Corta lo que el Señor no ha puesto. Corta lo que no es del Señor. Corta lo que no le agrada, lo que no le honra, lo que no le glorifica. Destruye en tu vida lo que no te edifica, lo que no proviene de la mano del Señor. Corta con el pecado, corta con la vanidad, corta con el orgullo, corta con lo que desagrada al Señor y levanta, edifica, construye en tu vida aquello que glorifica al Señor. Para Gedeón esta palabra fue una palabra que él obedeció puntualmente. Tal como el Señor se la dio, asimismo lo dice en los versos siguientes. Entonces Gedeón lo hizo. Gedeón edificó altar a Jehová en la cumbre de ese peñasco que el Señor le había dicho. Él fue con hombres que le ayudaron, lo hizo de noche porque tenía miedo de que la gente de día se diera cuenta de lo que estaba haciendo, porque todos en Israel no hacían sino adorar a Baal y a Acera. Y lo que Dios le dijo fue: derriba el altar de Baal que está en tu casa, en la casa de tu padre, y haz un altar a Jehová en el lugar que yo te estoy indicando. Y el resultado es que el siguiente día, cuando la gente se da cuenta que el altar de Baal fue derribado, la gente comienza a preguntar: ¿quién lo hizo? Indagando le dieron la respuesta: fue Gedeón. Así que la gente vino hasta la casa del padre de Gedeón, Joás, y le dijeron: saca a tu hijo, porque es digno de muerte, porque ha destruido el altar a Baal y a Acera. Pero sorpresivamente la respuesta del padre de Gedeón a las personas que pidieron la vida de su hijo fue esta:
¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Porque si es un Dios, contienda él mismo con aquel que derribó su altar. Y aquí comienza el cambio en la familia de Gedeón. Recordemos que el altar a Baal y a Acera estaba en la casa de su padre. Pero algo ocurre cuando Gedeón obedece la palabra del Señor. Aquella palabra que Dios le dijo: derriba ese altar de Baal, derriba ese altar de Acera y levanta altar para mí. Ocurrió un milagro. Su padre cambió. Su casa y su familia fue drásticamente cambiada. Porque ahora el padre de Gedeón está diciendo: Baal no es Dios. Acera no es Dios. Son ídolos paganos, son nada delante de Dios. Y si alguno quiere contender por Baal, pues que Baal mismo venga, si es Dios, y se defienda. La Escritura dice en el versículo 34 que el Señor envió su espíritu sobre Gedeón. Y llegamos a este siguiente punto y aspecto del tema en esta tarde. El Espíritu Santo vino, dice el versículo 34, sobre Gedeón. Cuando el Espíritu Santo viene, la gloria del Señor viene. El poder del Señor viene. La mano del Señor es manifestada. El dedo de Dios es manifestado. Jesús dijo: si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, ciertamente ha venido a vosotros el reino de Dios. Ciertamente se está manifestando el reino de Dios. Y cuando el reino de Dios viene, cuando el reino de Dios se manifiesta, el reino de Satanás, el imperio de la muerte, tiene que huir. Toda obra de las tinieblas comienza a desaparecer. Toda obra de maldad, de impiedad del diablo es deshecha por el poder de nuestro Dios y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y le da a Gedeón la estrategia. Le da a Gedeón la dirección precisa que él debe hacer. Le da la guía. ¿Recuerdan cuando en los días del profeta Samuel, el Señor le indica que debe ungir a aquel que será rey sobre su pueblo Israel, y por orden de Dios unge a Saúl? El Señor le habló al rey Saúl estas palabras a través del profeta Samuel. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, haz lo que te viniere a la mano por hacer, porque Dios está contigo. Esto también es lo que sucedió con Gedeón. Luego de que Gedeón clamó al Señor, luego de que recibió esa palabra, luego de que obedeció la instrucción del Señor, luego de que derribó lo que no era agradable al Señor y edificó un altar para glorificar y honrar al Señor, entonces el Espíritu Santo vino sobre Gedeón. Y la palabra del Señor nos dice lo que sucedió, lo que aconteció. Allí mismo en el capítulo 6, leo en los versos 34 en adelante. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Y asimismo envió mensajeros a Aser, Zabulón y Neftalí, tribus del pueblo del Señor, los cuales salieron al encuentro de Gedeón. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, yo te pido que me des una señal. ¿Saben? Gedeón era un hombre inseguro en sí mismo. Era un hombre temeroso. Repetidamente solicitó pruebas milagrosas a ver si Dios estaba con él. Y solo un milagro para él no era suficiente. No era suficiente lo que había acabado de suceder frente al ángel del Señor, como allí en ese
en esa ofrenda que él le había presentado, el fuego subió de la peña y consumió el holocausto y la ofrenda. Ahora está él aquí pidiendo una señal, pero Dios en su misericordia le concede esa señal. Y una segunda vez más, él dice, perdona Señor, no se encienda tu ira con tu siervo, pediré una señal más. Y creo que usted conoce la historia del vellón que se mojaba y que la tierra estaba seca y luego que la tierra estaba mojada y que el vellón estaba seco. Dios le concedió esta señal para decirle a Gedeón, para confirmarle a Gedeón. Y lo que vemos aquí es al Señor actuando en el corazón de Gedeón, poco a poco, hasta el punto de llevarlo a que él tomara valor y confianza en el poder del Señor. Y lo mismo hará Dios con nosotros, porque Él nos va a tomar de su mano derecha y nos va a levantar de la condición en la que el pecado nos llevó. Nos va a levantar de allí a la gloria de su Hijo Jesucristo. Hay un texto que quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente y es la oración que hizo Ana. Ana fue aquella mujer a quien Dios le concedió milagrosamente un hijo, porque era estéril, no había podido concebir y no tenía hijo, pero Dios hizo el milagro en ella. Ese niño se llamó Samuel y llegó a ser el gran profeta de Dios, Samuel, el último juez de Israel. Cuando ella vino al templo para adorar y dar gracias a Dios por el milagro que había ocurrido, estas palabras salieron de los labios de Ana y leo el primer libro de Samuel, capítulo 2, en los versos 4 en adelante. El arco de los poderosos está quebrado y los que tropezaban ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7 y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor es quien da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor, pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden el mundo. Amén. Y así como ella lo declaró proféticamente cuando el Espíritu del Señor habló a través de ella en esta oración, asimismo Dios lo sigue haciendo. En la primera carta del apóstol Pedro se nos dice allí en el capítulo 5, Dios resiste a los soberbios. Verso 5. Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando estamos en humillación, cuando por causa del pecado hemos caído en esa condición en la que sentimos que el enemigo es más fuerte que nosotros, como que el diablo toma más poder sobre nuestras vidas que el que debiera tener, más poder que el poder de nuestro Dios, es porque hemos hecho mal. Pero es allí donde nosotros tenemos que humillarnos ante el Señor, porque Él nos va a levantar. Así sucedió en la vida de Ana y Dios hizo el milagro para ella. La vida de su hijo Samuel, el milagro ocurrió porque ella se humilló. Y ella lo dijo claramente, el Señor es el que levanta del polvo al pobre y lo levanta del muladar. Y le da un lugar de honor, un sitio de honor, dice otra traducción bíblica. Lo sienta con los príncipes de su pueblo. Y lo que Dios nos ha estado hablando en esta tarde son esos pasos que debemos dar para salir de la humillación y ser llevados por las manos del Señor a la victoria. Y lo que ocurrió con Gedeón es lo que el Señor quiere que ocurra también contigo y conmigo. En el capítulo 7 la historia no para allí, pues apenas comienza Dios a actuar
trae salvación el Señor. Dios, a través de Gedeón, logra convocar a un ejército de 30,000 que se unen para enfrentar a los madianitas. Pero el Señor dice no será con un ejército de 30,000. Y a través de una prueba reduce el ejército a 300 hombres, a tan solo 300 hombres. Y si un ejército tan pequeño, tan superado en número, lograba la victoria, eso probaría, más allá de toda duda, que Dios estaba en el asunto y que la gloria únicamente se la merece y se la debe llevar el Señor, no nosotros. No es en nuestra fuerza que seremos fuertes. Fue lo que dijo Ana ahí en el capítulo 2 del primer libro de Samuel. Porque el valiente no será fuerte en su fuerza o en su valentía. Es la fuerza del Señor, es la gracia del Señor en nosotros. Y el Señor le da la estrategia a Gedeón. No quiero entrar en detalles. Tú puedes leer el capítulo 7 en casa esta misma tarde o esta misma noche y saber de primera mano cómo fue que Dios trajo la victoria. Porque saben, Dios no es el Dios que repite estrategias. Para cada uno de nosotros Él tiene una palabra puntual. Así como tú eres único, única para Él, también sé que el Señor te dará una respuesta especial, única, que será para ti. Pero solo quiero resumirles que con 300 hombres y sin necesidad de armas, solo tenía, allí la escritura menciona, trompetas y unas antorchas. Pero en el capítulo 7 dice que los 300, de acuerdo a como le había dado Gedeón la instrucción, repartidos en 3 grupos de 100 cada uno, cuando los 300 tocaron las trompetas, fue el Señor, dice el versículo 22 del capítulo 7, Jehová, y hago énfasis en esto, Jehová puso la espada de los enemigos del Señor, de los enemigos de Israel, cada uno contra su compañero. El Señor fue el que peleó. El Señor fue el que peleó. Y el capítulo 8 nos dice en el versículo 28, para hacer más corta la historia que yo pido que tú leas en casa. Así fue subyugado, dice el verso 28, Madián delante de los hijos de Israel y nunca más se volvió a levantar. Madián nunca más volvió a levantar la cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Dios les dio paz. ¿Recuerdan cómo llamó Gedeón aquel pequeño altar que levantó antes de que viniera toda esta salvación tan grandiosa, gloriosa y poderosa de parte del Señor? Jehová Salón. Él llamó a ese pequeño altar Jehová Salón. Jehová es quien nos da la paz. Y así recibió el pueblo de Israel. Así a través de Gedeón Dios trajo paz para su pueblo. Un pueblo que había estado viviendo en el ultraje, en la humillación. Un pueblo que había estado viviendo en la opresión, en la esclavitud. Así los llevó Dios de la humillación a la victoria. Y quiero resumir, ya terminando esta tarde el mensaje, quiero recapitular. La condición de Israel puede ser que hoy tu vida o tu familia o alguien cercano a ti o alguien que tú amas, alguien que tú aprecias está en esa misma condición como estaba Israel. El enemigo estaba sobre ellos, prevaleció el adversario sobre ellos. Hay algo allí en la vida de alguien que es más fuerte y no sabe cómo salir de esa condición. Así también estuvo el pueblo de Israel. Pero el Señor los llevó a ese momento de quebrantamiento. El segundo punto de mi mensaje esta tarde, quebrantamiento. El momento en el que reconocemos. ¿Recuerdan la parábola que Jesús contó del hijo pródigo? El hijo que pidió la herencia de su padre y fue y la malgastó. Y luego cuando lo perdió todo a causa del pecado, él recapacitó. Él volvió en sí, dice el texto en el Evangelio de Lucas. Volviendo en sí dijo, volveré a la casa de mi padre. Ese fue el punto de quebrantamiento para
aquel hijo de la historia del Señor Jesús, de la parábola del hijo pródigo. Y no sé para tu vida cuál sea ese momento. No sé si quieras prolongar el tiempo y todavía quieras seguir viviendo en el ultraje, en la humillación por parte del enemigo. O quieras venir a ese punto, el punto del quebrantamiento, donde tú sabes que allí te vas a humillar bajo la poderosa mano de Dios para que sea Él quien te exalte en el momento que el Señor lo quiera. Y lo que sucedió con Gedeón. Gedeón entonces derribó todo lo que no era agradable al Señor y edificó un altar a Dios. Vino a una consagración. Allí el Señor le dio una palabra clara y puntual. Derriba, destruye y corta. Pero también le dijo, edifica, sacrifica, presenta mi ofrenda, adora mi nombre. Y luego cuando Él lo hizo, vino entonces el Espíritu del Señor. Y cuando el Espíritu de Dios vino la guía. Vino la palabra, vino la instrucción, vino la estrategia, vino la dirección divina. Y entonces el resto, usted lo conoce conmigo esta tarde, el Señor les entregó la victoria. Dejaron de estar oprimidos y vinieron a la paz de Dios. La verdadera paz, no la que el mundo nos da y no nos puede dar, sino la que viene del Señor nuestro Dios, porque Él es Jehová, Salom, nuestra paz. Él es nuestra paz. Y yo creo que de la misma manera Dios obrará en nosotros. Así como al mirar este pasaje del libro de Jueces y en la vida de Gedeón, en la historia de Gedeón, vemos estos pasos que los llevó el Señor de la humillación a la victoria. Así también yo oro al Señor esta tarde que de la misma manera venga para ti. Que de la condición en la que tú estés, experimentes la misericordia del Señor, porque de la misericordia de Dios está llena la tierra, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Él se acuerda de ti, se acuerda de mí, se acuerda de nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él se compadece de ti como buen padre que es, y el Señor va a estar obrando para levantarte. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, sobre los hijos de los hijos y sobre los que guardan su pacto y sus mandamientos ponen por obra. Si esa es tu decisión, de volver tu mirada a Él, de clamar al Señor, de buscar su ayuda, yo sé por el testimonio de la palabra de Dios y por el Dios a quien conozco y sirvo, que el Señor no te dejará en vergüenza. David declaró en el Salmo 34, busqué a Jehová y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Y no solamente lo dice de Él, dice todos los que le miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Aún este pobre clamó y le libró Jehová y le libró de todas sus angustias. El poder del Señor, la misericordia de Dios, la gloria de Dios va a venir sobre ti si también sigues estos sencillos pasos. Te humillas delante del Señor. Te apartas de la maldad y el pecado que te llevó a esa condición de humillación. Y buscas esa palabra precisa, esa palabra que vendrá de la palabra eterna del Señor y que confirmará su espíritu a tu corazón acerca de lo que debes hacer. Recuerda, no es la estrategia, es el Dios quien te entrega la victoria a través de la estrategia que Él te quiera dar. Cualquiera puede ser para tu vida, para tu condición, puede ser diferente para mí como lo ha sido muchas veces, también lo será para ti. Yo quiero tomar este momento para agradecer a Dios y para pedir al Señor que Él use esta palabra y este mensaje para llevarte también de la humillación a la victoria, al poder de la gloria del Señor que obrará con victoria sobre tu vida. Padre, yo te doy muchas gracias esta tarde por la palabra que nos has hablado. Gracias por cada persona que ahora mismo está conectado o conectada, Señor, a esta transmisión de la casa del Padre. Yo pido, Señor, tu misericordia sobre él, tu misericordia sobre ella, tu misericordia sobre su familia, tu misericordia sobre su casa, Señor. Tú eres un Padre bueno, tú eres un Padre de misericordia, tú eres el Dios que obras.
Cuando viniste a Gedeón, Señor, porque el pueblo clamó, trajiste un profeta que les habló diciendo, están en esa condición de humillación porque han desobedecido mi palabra. Y yo te pido en el nombre de Jesús que asimismo en este mismo momento, Señor, en esta misma hora, en este mismo día, Señor, en esta misma semana, tú estés hablando al corazón de mi hermano y de mi hermana y les estés mostrando, Señor, qué es lo que los ha llevado a esa condición. ¿Cuál es ese pecado, Señor? Desobediencia. ¿Cuál es ese pecado, Señor, que ha causado que el enemigo se levante con poder contra ellos, contra la salud, las finanzas, el matrimonio, la economía, cualquier área de sus vidas? Yo te pido, Señor, que estés mostrándonos, Señor, que nos estés hablando. Por medio de tu Espíritu, Señor, exhórtanos, Señor, redargúyenos. Haznos caer en cuenta, Señor, y muéstranos nuestro error, muéstranos nuestra equivocación y nuestro pecado para que podamos, Señor, arrepentirnos. Y así como llevaste a Gedeón, Señor, a través de la palabra del ángel que le visitó, ve con esta tu fuerza porque salvarás a Israel. Asimismo yo te pido, Señor, que venga esa palabra de ánimo y de esperanza al corazón que está en angustia, en aflicción y que ha estado, Señor, en esa opresión y en esa humillación. Yo te pido, Señor, que le hagas ver, Señor, que hay salida, que hay una puerta abierta que tú pones delante de él o de ella. Señor, que está allí accesible tu poder y tu gloria a favor de él o de ella, Señor. Que hay esperanza, Señor, para él o para ella. Asimismo como llevaste a Gedeón, Señor, a decirle, no es por quién eres tú, ni quién está a tu lado, sino soy yo quien está contigo. Y si estoy contigo, tú cumplirás mi propósito. Asimismo, Señor, habla al corazón de tus hijos y de tus hijas en esta tarde, Señor, y hazles saber lo que a veces, Señor, olvidamos. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Y que no son mis fuerzas, es tu fuerza en mí, Señor, es tu poder en mí. Y asimismo, Señor, da esa palabra precisa de lo que debemos hacer, como vino la vida de Gedeón: corta, derriba, destruye. Y luego le hablaste: levanta, edifica, sacrifica, adora al Señor. Que asimismo venga esa palabra precisa, Señor, adecuada para mis hermanos, para mis hermanas en este día, Señor. Y podamos ver, Señor, cómo viene tu Espíritu sobre nosotros. Podamos ver y testificarlo a otros. Y podamos verlo en otros, cómo tu Espíritu, el Espíritu Santo, viene sobre cada uno para darnos la guía, la dirección y la estrategia con la cual, Señor, tú nos entregarás la victoria en medio de toda circunstancia que hemos estado viviendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y desde ya, Señor, te damos las gracias, te damos la alabanza, te damos, Señor, la exaltación, te damos la gloria. Solo tú eres bueno, solo tú eres justo, solo tú eres santo y solo tú eres misericordioso, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Prometemos darte la gloria, Señor, y contarlo a otros lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Y mostrar a otros cómo tú nos llevaste, Señor, de la humillación a la victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea dada al Señor. A Él sea toda la gloria y todo el honor. Gracias quiero dar una vez más al Señor por la oportunidad que me da de poder llegar hasta ustedes con esta palabra que Dios colocó en mi corazón para compartir con la hermosa familia de la Casa del Padre y con toda la familia de fe que alrededor del mundo se conecta cada miércoles en la tarde con esta transmisión de la Casa del Padre. Gracias, Pastora Igna, Pastora Susan, por esta oportunidad que me conceden. La gloria sea para el Señor y espero que Dios haya hablado de una manera muy especial y puntual en tu vida y en tu corazón y que puedas también compartir este mensaje con otras personas que de seguro Dios usará también para hablarles acerca de ese sendero que les llevará de la humillación a la victoria.
Les amamos. Un abrazo y un saludo de la Iglesia Epicentro en la ciudad de Ibagué, aquí en Colombia, de mi hermosa familia, de mi querida esposa y amada esposa Milena y de mis hijos. Un abrazo para todos ustedes y gracias damos a Dios por esta oportunidad. Que Dios les siga bendiciendo rica, abundante y poderosamente. Hasta una próxima oportunidad. Qué bendición ha sido poder estar unidos en esta transmisión, en este día, y que la palabra haya sido eficaz en tu vida, que haya llegado a buena tierra, que es tu corazón, y que en estos días puedes estarla meditando para que haga su obra, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Estaremos aquí esperándoles el otro miércoles. Que el Señor les bendiga y les guarde esta semana, y les amamos.